Aquí tienes la historia completa traducida al español, adaptada al vocabulario y estilo de España, castellano, manteniendo el tono emotivo y narrativo del original. El multimillonario estaba a punto de irse para siempre hasta que una llamada le avisó de que su ex estaba sola en el hospital con un bebé enfermo. Antes de empezar, escribid en los comentarios desde qué ciudad estáis siguiendo esta historia. Y cuando terminéis, dejad vuestra puntuación del 0 al 10. Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal para más historias como esta. Ahora, disfrutad de cada detalle. El zumbido de los motores del jet privado prometía un final definitivo. Liam Prescott estaba de pie frente a los ventanales de suelo a techo de su terminal ejecutiva, observando cómo la tripulación cargaba la última de sus pertenencias. A sus 33 años, tenía esa clase de presencia que imponía respeto en las salas de juntas. Medía 1,88 m, tenía unos hombros anchos que llenaban su traje gris marengo a la perfección y unos ojos de color gris acero que rara vez traicionaban emoción alguna. Su cabello oscuro, siempre impecablemente peinado, capturaba la luz de la tarde que se filtraba a través del cristal. Zúrich le esperaba. Una nueva sede central. Una nueva vida. Una huida cuidadosamente orquestada de todo lo que alguna vez le había importado. Señor Prescott. La voz de su asistenta interrumpió sus pensamientos. El piloto dice que estamos listos para el despegue. Liam asintió, ajustándose los gemelos de platino, un hábito nervioso que nunca había logrado quitarse del todo. 5 minutos. Sacó su móvil para silenciarlo durante el vuelo. La pantalla se iluminó con una notificación de buzón de voz. Señora Henderson. El nombre hizo que se le encogiera el pecho. La antigua ama de llaves de su madre. La mujer que prácticamente lo había criado después de la muerte de sus padres. Casi lo borró sin escuchar. Casi. Su voz sonaba temblorosa, rota por unas lágrimas que nunca le había oído derramar antes. Liam, cariño. Siento mucho molestarte. Sé que dijiste que no llamara a menos que. Pero es Evelyn. Evelyn Clark. Está en el hospital St. Mary y está completamente sola con un bebé enfermo. El pequeño lleva allí 3 días y ella. Se la ve tan cansada, Liam. Pensé que debía saberlo. El teléfono se deslizó de sus dedos, repiqueteando contra el suelo de mármol. Evelyn Clark. El nombre que todavía le despertaba a las 3 de la mañana. El recuerdo que hacía que las salas de juntas suizas parecieran prisiones. Señor. Su asistenta apareció a su lado, con la preocupación asomando en su compostura profesional. Liam se agachó para recuperar su teléfono, con la mente a 1000 por hora. Evelyn se suponía que era un capítulo cerrado, un hermoso error del que se había alejado hacía 13 meses. Pero un bebé. Sus manos temblaban mientras reproducía mentalmente las palabras de la señora Henderson. Cancela el vuelo, dijo en voz baja. Señor. Cancélalo. Ahora. Su voz llevaba la autoridad que había construido un imperio, pero por debajo había algo crudo y desesperado. 20 minutos después, el Bentley de Liam entraba en el aparcamiento del hospital St. Mary. Se había quitado la chaqueta en algún momento entre la terminal y el coche, y su camisa blanca de vestir estaba ahora arrugada por sus manos nerviosas. El aire de la tarde de septiembre era fresco, pero el sudor perlaba su frente mientras atravesaba las puertas automáticas. La planta de pediatría estaba en el 4º piso. El viaje en ascensor se hizo eterno. Cuando las puertas se abrieron, se encontró cara a cara con un mostrador de recepción y una enfermera con aspecto cansado. Busco a Evelyn Clark, dijo. Sorprendido por lo ronca que sonaba su voz, los ojos de la enfermera parpadearon con reconocimiento. Notó en él el agotamiento que conlleva amar a alguien en una cama de hospital. Habitación 412. Pero el horario de visitas. Por favor, interrumpió Liam, su habitual presencia dominante reemplazada por algo mucho más humano. Ella estudió su rostro por un momento y luego asintió hacia el pasillo. La habitación 412 estaba al final de un largo corredor que olía a antiséptico y desesperación silenciosa. A través de la puerta parcialmente abierta, Liam pudo verla. Evelyn estaba sentada en una silla incómoda junto a una pequeña cuna de hospital, con su cabello castaño rojizo cayendo en ondas sueltas sobre sus hombros.
Estaba más delgada de lo que recordaba, y sus ojos verdes, habitualmente brillantes, estaban apagados por el agotamiento. Su piel pálida parecía casi translúcida bajo las duras luces fluorescentes. Llevaba un jersey gris sencillo y vaqueros, ambos arrugados de pasar noches durmiendo en esa silla. Estaba preciosa. Estaba rota. Y era todo lo que él había intentado olvidar. Liam llamó suavemente al marco de la puerta. Evelyn levantó la vista y, por un momento, el tiempo se detuvo. Ninguna sorpresa cruzó sus facciones. Ninguna alegría. Solo un cansancio profundo hasta los huesos. Y algo que podría haber sido resignación. No deberías estar aquí, dijo ella en voz baja, con su voz portando la misma fuerza gentil de la que él se había enamorado años atrás. ¿Es mío? La pregunta salió de su garganta antes de que pudiera detenerla. Los ojos de Evelyn se endurecieron una fracción. No. Pero algo en su voz, alguna vacilación infinitesimal, le dijo todo lo que necesitaba saber. Y mientras estaba de pie en esa puerta, todavía con su traje caro y observando a la única mujer que había amado velar por un niño enfermo, Liam Prescott se dio cuenta de que algunos vuelos nunca debieron tomarse. La pregunta era, ¿le dejaría ella quedarse el tiempo suficiente para demostrar que había aprendido a aterrizar? El silencio en la habitación 412 se extendía entre ellos como un abismo de 13 meses de antigüedad. Liam permaneció congelado en la puerta, con sus caros zapatos de cuero italiano clavados en el estéril suelo de linóleo. El pitido constante de los monitores médicos proporcionaba un telón de fondo rítmico a la tensión que crepitaba en el aire. Evelyn se volvió hacia la cuna, sus dedos acariciando suavemente una mano diminuta a través de la barrera de plástico transparente. El bebé, Miles según la ficha sujeta a los pies de la cama, era imposiblemente pequeño, su pecho subiendo y bajando con la ayuda de tubos y máquinas que hicieron que a Liam se le cerrara la garganta. Tiene neumonía, dijo Evelyn sin levantar la vista, con la voz apenas por encima de un susurro. Empezó como un resfriado hace 3 días. Para el martes por la mañana no podía respirar. Liam entró en la habitación, cerrando la puerta tras de sí con cuidado deliberado. De cerca podía ver las ojeras bajo los ojos de Evelyn, la forma en que la ropa le quedaba holgada en el cuerpo. ¿Cuándo fue la última vez que había comido? ¿Dormido en una cama de verdad? ¿Dónde está? Empezó a preguntar por el padre, luego se detuvo. La pregunta se sintió como pisar cristales rotos. ¿Dónde está qué, Liam? Sus ojos verdes se encontraron con los suyos, y había acero bajo el agotamiento. ¿Dónde está su padre? ¿Dónde está mi sistema de apoyo? ¿Dónde está alguien a quien le importe un bledo? Las palabras le golpearon como golpes físicos. Él se lo merecía todo. A mí me importa, dijo en voz baja. Evelyn soltó una risa que no tenía humor. Te importaba hace 13 meses también. Justo hasta que decidiste que yo era demasiado complicada para tu vida perfectamente organizada. El recuerdo se estrelló contra él. Su última pelea en su ático. La forma en que ella se había parado junto a sus ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad. Lágrimas corriendo por su rostro mientras él explicaba por qué no podían funcionar. Por qué el amor no era suficiente cuando tenías accionistas y reuniones de la junta y una reputación que mantener. Me equivoqué, dijo simplemente. De verdad. Ella se levantó lentamente, estirando músculos que habían estado acalambrados en esa silla durante demasiado tiempo. ¿O simplemente estás aquí porque la señora Henderson te hizo sentir culpable? Liam la vio moverse hacia la pequeña ventana. Su reflejo era fantasmal en el cristal. Incluso exhausta y enfadada, era la mujer más hermosa que había visto jamás. Pero no era solo su aspecto lo que le había perseguido. Era la forma en que se reía de sus chistes terribles. Como le hacía el café exactamente como a él le gustaba sin que se lo pidieran. La forma en que se acurrucaba contra su pecho y le hacía sentir como algo más que una cuenta bancaria con pulso. Estoy aquí porque nunca dejé de. Se contuvo antes de que las palabras pudieran salir en cascada. ¿Nunca dejaste de qué? Ella se giró para mirarlo, con los brazos cruzados a la defensiva. Nunca dejé de amarte. Nunca dejé de soñar contigo. Nunca dejé de lamentar la peor decisión de mi vida. Nunca dejé de preocuparme. Terminó débilmente.
Un golpe suave interrumpió el momento. Apareció una enfermera, joven y de rostro amable, llevando un vaso de medicina. «Hora de tu descanso para el café, cariño», le dijo a Evelyn con suave autoridad. «Órdenes del médico. Este pequeñín no se va a ir a ninguna parte y necesitas cuidarte». Evelyn negó con la cabeza. «No puedo dejarle». «Puedes», dijo Liam, sorprendiéndose a sí mismo. «Yo me quedaré. Yo lo vigilaré». Ambas mujeres lo miraron como si hubiera ofrecido realizar una cirugía. «Liam, no sabes nada sobre. Sé cómo sentarme en una silla y pedir ayuda si algo cambia». La interrumpió. 15 minutos. Ve a comer algo que no sea de una máquina expendedora. La enfermera sonrió con aprobación. Hay una cafetería decente en la segunda planta. Mucho mejor que la comida del comedor. Evelyn vaciló, su mirada moviéndose entre Liam y el bebé dormido. Finalmente, cogió su cartera del brazo de la silla. 15 minutos, dijo con firmeza. Si pasa algo, búscame inmediatamente. Liam ya se estaba moviendo hacia la silla que ella había dejado libre. Todavía estaba caliente por su cuerpo y algo sobre ese simple hecho hizo que le doliera el pecho. Después de que ella se fue, Liam se encontró a solas con Miles por primera vez. El bebé era tan pequeño, tan frágil, con mechones de cabello oscuro que coincidían con los del propio Liam. Sus diminutos dedos estaban perfectamente formados y cuando una manita se movió en sueños, Liam sintió que algo cambiaba dentro de su pecho, una protección tan feroz que le quitó el aliento. «Hola, hombrecito», susurró, con la voz ronca por una emoción inesperada. «Soy». «Bueno, no estoy seguro de que soy para ti todavía, pero te prometo que no te enfrentarás a lo que sea esto solo». «Ya no». Miles se agitó ligeramente, y por un momento imposible, Liam podría haber jurado que esos diminutos rasgos se parecían a los suyos. Sacó su móvil e hizo una llamada que debería haber hecho hace 13 meses. «Marcus, soy Liam, cancélalo todo. Y quiero decir todo. En el futuro previsible, mi prioridad acaba de cambiar». Cuando Evelyn regresó de la cafetería, encontró a Liam exactamente donde lo había dejado. Excepto que ahora estaba inclinado hacia adelante en la silla, con los codos descansando sobre las rodillas, observando a Miles con una intensidad que hizo que le revoloteara el estómago. La dura iluminación del hospital proyectaba sombras sobre su fuerte mandíbula, y notó que se había aflojado la corbata en algún momento, la primera grieta en su armadura habitualmente impecable. ¿Algún cambio?, preguntó suavemente, no queriendo despertar al bebé. Liam levantó la vista, y algo en su expresión había cambiado. El empresario reservado había desaparecido, reemplazado por algo crudo y desprotegido. Abrió los ojos un minuto. «¿Ey?» Tragó saliva con dificultad. «Son grises. Como los míos». Evelyn dejó el café que le había traído. Solo, sin azúcar, exactamente como siempre lo había tomado, y se movió para revisar los monitores. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba la manta de Miles, evitando la mirada inquisitiva de Liam. «Muchos bebés tienen ojos grises», dijo en voz baja. «¿Cambian?» «Evelyn». Su voz era gentil pero firme. «Mírame». Ella lo hizo. E inmediatamente se arrepintió. Esos ojos gris acero de los que se había enamorado estaban llenos de una mezcla de esperanza y angustia que le hizo doler el pecho. «¿Qué edad tiene exactamente?» 3 meses y 2 semanas. La respuesta salió demasiado rápido. Demasiado a la defensiva. Liam se quedó callado un largo momento, y ella prácticamente podía verlo haciendo los cálculos. 3 meses. 13 meses desde su ruptura. 9 meses de embarazo. La cronología pintaba una imagen que ella había estado tratando desesperadamente de mantener oculta. «Estabas embarazada cuando me fui», dijo finalmente. No era una pregunta. Evelyn se hundió en la segunda silla que había traído una enfermera, repentinamente agotada más allá de toda medida. «Sí. ¿Por qué no me lo dijiste?» La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de dolor y acusación. Evelyn se miró las manos recordando esa noche horrible cuando había estado de pie en su ático, con las náuseas matutinas revolviéndose en su estómago mientras él explicaba por qué no tenían futuro juntos.
Porque dejaste muy claro que yo no encajaba en tu vida, dijo, con la voz apenas audible. Dijiste que era demasiado emocional, demasiado impredecible, que necesitabas a alguien que entendiera las exigencias de tu posición. ¿Recuerdas? Liam se estremeció como si ella le hubiera golpeado. Eso fue antes de saberlo. ¿Antes de saber qué? ¿Que llevaba a tu hijo? Su voz se elevó ligeramente. Luego miró a Miles y la bajó de nuevo. ¿Habría cambiado algo, Liam? ¿De verdad? ¿O simplemente te habrías sentido atrapado? El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el ritmo constante de las máquinas médicas. Cuando Liam finalmente habló, su voz estaba espesa de emoción. Me habría casado contigo. ¿Exacto? La risa de Evelyn fue amarga. Te habrías casado conmigo por obligación, habrías construido una vida conmigo por deber, y eventualmente nos habrías odiado a ambos por arruinar tu existencia perfectamente planificada. Eso no es. No lo es. Se volvió para mirarlo completamente ahora, con sus ojos verdes llameantes. Dime honestamente, Liam, si te hubiera dicho esa noche que estaba embarazada, ¿cuál habría sido tu primer pensamiento? ¿Alegría? ¿O pánico sobre cómo gestionar el escándalo? Él abrió la boca para negarlo, luego la cerró de nuevo. Porque ella tenía razón. Y ambos lo sabían. Hace 13 meses, su primer instinto habría sido el control de daños. Comunicados de prensa. Planificación estratégica. Cómo darle la vuelta a un embarazo no planificado para minimizar el impacto en el precio de las acciones de Prescott Industries. La comprensión le golpeó como un golpe físico. Dios. Evelyn. ¿Qué clase de hombre era yo? Eras un hombre que había sido herido, dijo suavemente, desvaneciéndose parte de la ira de su voz. Tus padres murieron cuando tenías 25 años. Construiste muros para protegerte y yo entendí eso. Pero no podía traer un niño a un mundo donde el amor era un pasivo que debía ser gestionado. Miles se agitó en su cuna, haciendo pequeños sonidos que no eran del todo llantos. Evelyn se puso de pie al instante, inclinándose sobre la barandilla para comprobar cómo estaba. Liam observó la forma tierna en que tocaba la frente de su hijo, comprobando si tenía fiebre, ajustando su posición para ayudarle a respirar mejor. Has estado haciendo esto sola durante 3 meses, dijo, aplastado por el peso de ello. He estado haciéndolo sola durante 9 meses, corrigió ella. El embarazo, el parto, las noches sin dormir, la primera sonrisa, la primera risa, todo. Lo siento. Las palabras parecían inadecuadas, pero no sabía qué más decir. Sé que lo sientes, se enderezó, con el agotamiento evidente en cada línea de su cuerpo. Pero, lo siento, no compensa el tiempo perdido, Liam. No borra las noches que pasé en urgencias yo sola o la forma en que tuve que elegir entre comprar comida y pagar sus medicamentos. La mención del dinero hizo que la mandíbula de Liam se tensara. Deberías haber llamado, cualesquiera que fueran los problemas financieros que tenías. No quería tu dinero, interrumpió Evelyn con fiereza. Quería que mi hijo tuviera un padre que eligiera estar ahí, no uno que se sintiera obligado a firmar cheques desde la distancia. Sus palabras dieron en el blanco con una precisión devastadora. Se había pasado 13 meses tratando de convencerse de que alejarse había sido noble, que la había estado protegiendo de su complicado mundo. Pero la verdad era más simple y más cobarde. Se había estado protegiendo a sí mismo. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó en voz baja. Para demostrar que he cambiado, que quiero estar aquí por las razones correctas. Evelyn lo miró durante un largo momento, estudiando su rostro como si tratara de leer su alma. Puedes empezar por entender que esto ya no se trata de ti, Liam. Se trata de él. Asintió hacia Miles. Necesita consistencia, estabilidad, no grandes gestos o promesas impulsadas por la culpa que desaparecen cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces déjame ser consistente, dijo, inclinándose hacia adelante con seriedad. Déjame demostrar que puedo ponerlo a él primero. Poneros a ambos primero. ¿Por cuánto tiempo? La pregunta fue tranquila pero devastadora. ¿Hasta la próxima reunión de la Junta? ¿La próxima crisis en el trabajo? ¿La próxima vez que aparezca alguien más adecuado?
Liam sostuvo su mirada firmemente. Para siempre. Y por primera vez desde que él había entrado en esa habitación, Evelyn no tuvo una respuesta rápida. La palabra para siempre quedó suspendida en el aire como una promesa que ninguno de los dos sabía muy bien cómo manejar. Evelyn miró fijamente a Liam, buscando en su rostro cualquier señal del empresario calculador que solía medir cada compromiso frente a los márgenes de beneficio potenciales. En cambio, encontró algo que la aterrorizaba más que su antigua indiferencia. Auténtica desesperación. Un suave timbre desde el pasillo rompió el momento. El horario de visitas estaba terminando. Deberías irte, dijo Evelyn en voz baja, volviéndose hacia Miles. Descansa un poco. ¿Dónde te quedas esta noche?, preguntó Liam, sin hacer ningún movimiento hacia la puerta. Aquí. Se acomodó de nuevo en su silla, el movimiento tan practicado que era claramente rutina. Evelyn, no puedes dormir en esa silla otra vez. Te vas a poner enferma. Estoy bien. No, no lo estás. Se puso de pie, su altura haciendo que la pequeña habitación se sintiera aún más estrecha. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una comida de verdad? ¿Una ducha? ¿Más de 2 horas de sueño ininterrumpido? Ella se erizó ante la preocupación en su voz, la forma en que le recordaba cómo él solía cuidarla. No necesito que tú. Sé que no me necesitas. Él interrumpió suavemente. Has dejado eso abundantemente claro, pero Miles te necesita sana, y ahora mismo, funcionas con los vapores de la gasolina y una determinación obstinada. Evelyn quería discutir, pero el agotamiento hacía que sus extremidades se sintieran pesadas, sus pensamientos lentos. No podía recordar la última vez que alguien se había preocupado por su bienestar, y la inesperada ternura en la voz de Liam amenazaba con romper los muros que había construido alrededor de su corazón. Hay un Marriott a 2 calles, continuó Liam. Pasé por delante viniendo hacia aquí. Podrías ducharte, dormir en una cama de verdad, estar de vuelta a primera hora de la mañana. No puedo permitirme. Yo me ocuparé de ello. Su espalda se enderezó. Te dije que no quiero tu dinero. No es caridad, Evelyn, es. Se pasó una mano por el cabello oscuro, estropeando el peinado perfecto por primera vez que ella pudiera recordar. Déjame hacer esta única cosa. Por favor. Déjame sentir que estoy ayudando en lugar de quedarme aquí parado inútilmente. Algo en su voz, una vulnerabilidad que ella nunca había oído antes, hizo que lo mirara más de cerca. El CEO confiado se había ido, reemplazado por un hombre que parecía perdido y desesperado por enmendar errores que apenas comenzaba a comprender. ¿Qué hay de ti?, preguntó finalmente. ¿Dónde te quedarás tú? Aquí. La respuesta llegó sin vacilación. Me quedaré con él esta noche. Liam, no sabes nada sobre. Entonces enséñame. Las palabras salieron crudas, honestas. Enséñame cómo cuidarlo. ¿Qué vigilar? ¿Cómo saber si algo va mal? Evelyn sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Esta era la conversación con la que había soñado durante esas largas noches de embarazo. La asociación que había querido cuando estaba asustada y sola criando a su hijo. Pero llegaba 13 meses tarde. Se pone inquieto alrededor de la medianoche, se oyó decir a sí misma. Las enfermeras vienen a revisar sus constantes vitales cada 2 horas. Si suena la alarma de oxígeno, no entres en pánico. A veces el sensor simplemente se mueve. Pero si se queda en rojo durante más de 30 segundos, pide ayuda inmediatamente. Liam escuchaba atentamente. Sus ojos grises enfocados en su rostro como si estuviera memorizando cada palabra. Su respiración se vuelve trabajosa cuando está incómodo. ¿Ves cómo se mueve su pecho ahora? Respiraciones constantes y uniformes. Si se vuelve superficial o rápida o si empieza a hacer ese pequeño sonido de gruñido, llama a la enfermera de inmediato. Vale, dijo en voz baja. ¿Qué más? Le gusta cuando le hablas. Voces suaves y bajas. Está acostumbrado a la mía, pero... Ella hizo una pausa, tragando saliva. Quizás podrías contarle cosas sobre ti. Debería saber quién eres. La simple afirmación golpeó a Liam como un golpe físico. Su hijo debería saber quién era él.
Una verdad básica y fundamental que casi se había perdido por completo. Evelyn, dijo suavemente. Sé que no merezco otra oportunidad. Sé que te hice daño de formas que no se pueden deshacer. Pero si me dejas, quiero ser el padre que él se merece. El hombre que tú te merecías. Ella se levantó lentamente, recogiendo los pocos artículos personales que había traído al hospital. No hagas promesas que no puedas cumplir, Liam. No a mí y especialmente no a él. No soy el mismo hombre que te dejó, dijo mientras ella se movía hacia la puerta. Ella se detuvo en el umbral, con la mano en el marco. Demuéstralo. Después de que ella se fuera, la habitación se sintió enorme e imposiblemente silenciosa. Liam se acomodó en la silla que ella había dejado libre, todavía caliente, todavía portando el leve aroma de su perfume, y miró a su hijo. Lo miró de verdad. Miles era hermoso en esa forma frágil de todos los bebés. Pero Liam podía ver el parecido ahora que no estaba luchando contra ello. La forma de su nariz. La posición de sus orejas. La forma en que sus diminutos dedos se curvaban. Este era su hijo. Su sangre. Su responsabilidad. Y su privilegio. Hola, compañero, dijo suavemente. Su voz más ronca de lo habitual. Supongo que debería presentarme. Soy tu papá. Sé que eso no significa mucho ahora mismo considerando que me acabo de enterar de tu existencia hoy. Pero estoy aquí ahora y no me voy a ir a ninguna parte. Miles se movió ligeramente en sueños, y Liam se encontró conteniendo la respiración hasta que el bebé se calmó de nuevo. Tu mamá es increíble, lo sabías. La mujer más fuerte que he conocido. Te ha estado cuidando ella sola y ha hecho un trabajo increíble. Tienes suerte de tenerla. Hizo una pausa, observando el ascenso y descenso constante del pecho de Miles. Cometí muchos errores, hijo. Hice daño a la persona más importante de mi mundo porque estaba demasiado asustado para admitir que la necesitaba. Pero voy a hacerlo mejor. ¿Por ti? ¿Por ella? Empezando ahora mismo. Fuera de la ventana, la ciudad zumbaba con la energía de la noche. Pero dentro de la habitación 412, el tiempo parecía suspendido. Padre e hijo juntos por primera vez. Aprendiendo el ritmo de la respiración del otro bajo el suave resplandor de los monitores del hospital. Y por primera vez en 13 meses, Liam Prescott sintió que estaba exactamente donde pertenecía. A las 11:47 de la noche, Miles se despertó llorando. No el suave movimiento que Liam había estado vigilando durante la última hora, sino un llanto a pleno pulmón que envió pánico directo a su pecho. Se abalanzó hacia adelante en la silla, su caro reloj captando la tenue luz mientras extendía la mano hacia la cuna, luego se detuvo. ¿Y si lo empeoraba? Está bien. Dijo suavemente, con voz insegura. Tu papá está aquí. Las palabras se sentían extrañas en su lengua. Tu papá. Había construido un imperio empresarial, negociado acuerdos de miles de millones de dólares, exigido respeto a líderes mundiales, pero ahora mismo, frente a un bebé de 3 meses llorando, se sentía completamente indefenso. El llanto de Miles se intensificó, su diminuta cara arrugándose en señal de angustia. La mano de Liam flotó sobre el botón de llamada para la enfermera, pero la voz de Evelyn resonó en su memoria. Se pone inquieto alrededor de la medianoche. Esto es normal, se dijo a sí mismo, y luego más alto a Miles. Esto es normal, compañero. Solo estás inquieto, ¿verdad? Miró los monitores con ansiedad. Los niveles de oxígeno se mantenían estables. Sin alarmas. Solo un bebé infeliz que necesitaba. ¿Qué? Liam se estrujó el cerebro buscando todo lo que había oído alguna vez sobre bebés. ¿Comida? ¿Pañal limpio? ¿Quizás estaba incómodo? Poniéndose de pie lentamente, Liam se acercó a la cuna. Miles era tan pequeño, sus diminutos puños agitándose en el aire mientras lloraba. Algo profundo en el pecho de Liam se apretó al verlo. Un instinto protector que nunca había sentido antes. Vale, hombrecito. Vamos a averiguar esto juntos. Con cuidado. Con mucho cuidado. Liam metió la mano en la cuna y colocó su palma sobre el pecho de Miles.
El bebé estaba caliente, su corazón latiendo rápidamente bajo la palma de Liam. El llanto no cesó, pero algo en la postura de Miles pareció relajarse ligeramente ante el contacto. Ahí vamos, murmuró Liam, su voz volviéndose más segura. No me voy a ir a ninguna parte. Vamos a solucionar esto. Empezó a hablar, con la voz baja y tranquilizadora, sobre todo y nada, sobre la vista desde la ventana de su oficina, sobre la cafetería que a Evelyn le encantaba, sobre cómo él siempre había sido terrible en cualquier cosa que no pudiera resolverse con hojas de cálculo y planificación estratégica. Tu mamá intentó enseñarme a cocinar una vez, dijo, su pulgar acariciando suavemente la diminuta mano de Miles. Quemé agua, agua de verdad. Se rió tanto que lloraba, y me enamoré de su risa una vez más. El llanto de Miles se había suavizado hasta convertirse en hipos ocasionales, sus ojos grises tan parecidos a los del propio Liam, enfocándose en la cara de su padre con sorprendente intensidad. Ella tiene esta forma de hacer que todo mejore solo con estar ahí, continuó Liam, cuando mi mayor cliente amenazó con retirar su contrato. Ella me hizo sándwiches de queso a la plancha y sopa de tomate y me dijo que cualquier empresa que no quisiera trabajar conmigo se lo estaba perdiendo. Tenía razón, por supuesto. Siempre tiene razón. Una enfermera apareció en la puerta, portapapeles en mano, y sonrió ante la escena. ¿Primera noche?, preguntó en voz baja. ¿Es tan obvio? Lo estás haciendo bien, le aseguró, revisando los monitores. A veces solo necesitan saber que hay alguien ahí. Los bebés son listos en ese sentido. Pueden sentir cuando te importan. Después de que ella se fuera, Liam se encontró acomodándose en un ritmo. Cada vez que Miles se agitaba, él estaba allí con un toque suave y palabras tranquilas. Le contó a su hijo sobre la primera vez que había conocido a Evelyn, cómo ella había estado discutiendo con un barista sobre el café de comercio justo y la responsabilidad social, sus ojos verdes brillando con pasión. Cómo él había quedado tan cautivado que había hecho cola durante 20 minutos solo para oír su voz. Supe ese día que estaba en problemas, admitió al bebé ahora tranquilo. Solo que no sabía cuánto. Alrededor de las 2 de la mañana, una enfermera diferente vino para el control de las constantes. Una mujer mayor con ojos amables y los movimientos seguros de alguien que lo había visto todo. Eres un natural, observó, anotando algo en su ficha. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, confesó Liam. Ninguno de nosotros la tiene, cielo. ¿No al principio? Ajustó la manta de Miles con facilidad practicada. Pero el amor compensa mucha inexperiencia, y ese bebé sabe que es amado. Puedes verlo en lo tranquilo que está contigo. Después de que ella se fuera, Liam se volvió a sentar, pero esta vez acercó la silla más a la cuna, lo suficientemente cerca como para poder mantener una mano descansando suavemente sobre el pecho de Miles, sintiendo cada respiración, cada latido. Sé que me perdí mucho, susurró. Tu primer aliento, tu primera sonrisa, la primera vez que abriste los ojos. No puedo recuperar eso, y tendré que vivir con ello. Pero te prometo, hijo, que no me perderé nada más, no si puedo evitarlo. Miles hizo un sonido suave, casi como un suspiro, y sus diminutos dedos se envolvieron alrededor del meñique de Liam con sorprendente fuerza. El gesto fue tan simple, tan natural, pero golpeó a Liam con la fuerza de una revelación. Esto no se trataba de probarse a sí mismo ante Evelyn, o compensar errores pasados, o incluso aliviar su culpa. Esto se trataba de amor, puro, sin complicaciones, amor transformador por esta personita perfecta que era mitad él y mitad la mujer a la que nunca había dejado de amar. Ahora lo entiendo, dijo suavemente, con la voz espesa de emoción. Entiendo lo que ella quería decir. Nunca se trató del dinero o los grandes gestos. Se trataba de esto, de estar aquí, estar presente, elegiros a vosotros por encima de todo lo demás cada día. Mientras el amanecer comenzaba a arrastrarse a través de la ventana de la habitación del hospital, pintando todo con una suave luz dorada, Liam Prescott se sentó con su hijo y sintió algo que había estado echando de menos toda su vida adulta, completa y absoluta satisfacción. Estaba exactamente donde pertenecía, y por primera vez, entendió lo que significaba realmente para siempre. A las 6:15 de la mañana, Evelyn apareció en la puerta, café en mano y luciendo más descansada de lo que lo había hecho en días. Se detuvo en seco ante la vista frente a ella,
Liam dormido en la silla, su mano aún descansando protectoramente sobre el pecho de Miles, ambos respirando en pacífica sincronización. Algo cambió en su pecho, una grieta en el muro que había construido. Quizás, solo quizás, él realmente había cambiado. Quizás no era demasiado tarde después de todo. Evelyn permaneció congelada en la puerta, con la taza de café calentándole las manos mientras observaba la escena más hermosa que jamás había presenciado. La apariencia habitualmente impecable de Liam estaba completamente desaliñada, su camisa arrugada, su cabello revuelto de pasarse los dedos por él, su cara corbata colgada sobre el respaldo de la silla como algo sin importancia, pero su mano permanecía firme sobre el pecho de Miles. Subiendo y bajando con cada respiración de su hijo. Este era el hombre del que se había enamorado, antes de que las reuniones de la Junta y los márgenes de beneficio lo consumieran. El hombre que solía abrazarla mientras dormía, su respiración eventualmente sincronizándose con la de ella hasta que se movían como uno solo. Dejó el café en silencio y se acercó a ellos, su corazón haciendo cosas peligrosas en su pecho. De cerca podía ver el agotamiento grabado en las líneas alrededor de los ojos de Liam, pero también algo más, una paz que no había visto en él durante años. Miles se agitó ante su presencia, haciendo los suaves sonidos de arrullo que siempre le derretían el corazón. Los ojos de Liam se abrieron inmediatamente, instantáneamente alerta de esa manera que le decía que había estado escuchando cualquier cambio en la respiración del bebé incluso mientras dormía. «Hola», dijo suavemente, con la voz ronca por el sueño, «¿cómo has descansado?». La simple pregunta, hecha con tan genuina preocupación, amenazó con desmoronarla por completo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había preguntado por su bienestar y realmente esperado la respuesta? Mejor de lo que lo he hecho en semanas, admitió, acomodándose en la segunda silla. La ducha fue. Hizo una pausa, no queriendo sonar patética. Fue realmente agradable. Gracias. Liam se sentó más erguido, manteniendo cuidadosamente su conexión con Miles. ¿Cómo ha estado?, preguntó ella, aunque podía ver por los monitores que todo estaba estable. Lloró alrededor de la medianoche, pero lo solucionamos juntos, ¿verdad, compañero? La voz de Liam cuando se dirigía a Miles era tan tierna que hizo que a Evelyn se le cerrara la garganta. Le hablé de ti, de nosotros, de cómo quemé agua aquella vez. A su pesar, Evelyn sonrió. ¿Te acuerdas de eso? Recuerdo todo sobre ti, Evelyn, cada risa, cada pelea. Cada mañana me despertaba y no podía creer que fuera real. Sus ojos grises se encontraron con los suyos, y ella no vio cálculo allí, ninguna agenda oculta, solo verdad. Especialmente recuerdo la expresión de tu cara cuando dejé que el miedo tomara mis decisiones por mí. La admisión quedó entre ellos, cruda y honesta. Evelyn sintió vacilar sus muros cuidadosamente construidos. Liam, lo sé, dijo él en voz baja, sé que las palabras no son suficientes, pero anoche sentado aquí con él finalmente entendí lo que intentaste decirme hace 13 meses. Esto no va sobre mi agenda o mi reputación o lo que encaja en mi plan a 5 años, va sobre aparecer, cada día, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Miles eligió ese momento para despertarse del todo, sus ojos grises, tan parecidos a los de su padre, enfocándose en Evelyn con el tipo de alegría pura que hacía que todo lo demás se desvaneciera. Ella metió la mano en la cuna, y él envolvió sus diminutos dedos alrededor de los de ella con esa sorprendente fuerza de bebé que siempre la asombraba. «Buenos días, mi dulce niño», murmuró, su voz adoptando instintivamente el tono suave reservado solo para él. «Te cuido bien, papá». La palabra se le escapó antes de que pudiera detenerla. «Papá». Había tenido mucho cuidado de no usar esa palabra, de no darle a Miles algo que podría perder de nuevo, pero ver la cara de Liam iluminarse ante el reconocimiento casual casi rompió su resolución por completo. «El doctor Martínez quiere hacer una prueba más esta mañana», dijo, obligándose a volver a los asuntos prácticos. «Si los niveles de oxígeno de Miles se mantienen estables, podríamos irnos a casa esta tarde». «¿A casa?», repitió Liam suavemente. «¿Dónde es casa, Evelyn?». La pregunta estaba cargada de un significado que ambos entendían, ella podía leer la esperanza en sus ojos, la forma cuidadosa en que intentaba no presionar demasiado. «Un piso de una habitación a unos 20 minutos de aquí», dijo honestamente. «Es pequeño, pero es nuestro». «¿Y después de eso? ¿Cuál es el plan?».
Evelyn levantó a Miles de su cuna, acomodándolo contra su pecho, donde él inmediatamente se acurrucó. Esta era la conversación que había estado temiendo, aquella donde la realidad volvía a chocar para complicarlo todo. Vuelvo al trabajo la semana que viene, a tiempo parcial al principio, pero... Se encogió de hombros, tratando de parecer despreocupada sobre las matemáticas imposibles de ser madre soltera. La señora Chen, la vecina de abajo, lo cuida durante el día. Es maravillosa con los bebés y necesita los ingresos extra. Liam se quedó callado un largo momento y Evelyn prácticamente podía verlo procesando la logística, los desafíos, las docenas de formas en que podría resolver sus problemas con sus recursos. ¿Qué hay del apoyo?, preguntó con cuidado. ¿Familia? Mis padres viven en Oregón. Han venido de visita 2 veces desde que nació, pero la salud de mi madre no es muy buena y el viaje es duro para ella. Evelyn alisó el cabello oscuro de Miles, el gesto automático y tranquilizador. Tengo algunas amigas, pero... todo el mundo está ocupado con sus propias vidas. Así que lo estás haciendo todo sola. No era una pregunta. Y la silenciosa devastación en su voz hizo que ella levantara la vista. Liam la miraba con una expresión que no podía leer del todo. Parte admiración, parte culpa, parte algo que parecía asombro. No estoy sola, dijo suavemente, dando un beso en la coronilla de Miles. Lo tengo a él. Pero no deberías tener que hacerlo. Liam empezó, luego se detuvo. Lo siento. Lo estoy haciendo otra vez, ¿verdad? Tratando de arreglarlo todo en lugar de solo escuchar. La autoconciencia la sorprendió. El antiguo Liam se habría lanzado a un monólogo orientado a soluciones sobre niñeras y seguridad financiera y planes de 5 puntos para el cuidado infantil óptimo. ¿Qué querrías hacer?, preguntó ella en voz baja. ¿Si dijera que sí a dejarte ser parte de esto? Liam se quedó callado tanto tiempo que pensó que podría no responder. Cuando finalmente habló, su voz estaba apenas por encima de un susurro. Querría aprender su horario, sus canciones favoritas, que le hace reír. Querría ser a quien llama cuando tiene pesadillas, el que le enseña a montar en bici y lanza una pelota de béisbol en el patio trasero. Hizo una pausa, tragando saliva. Querría dormirme escuchándote leerle cuentos y despertar con los 2 cada mañana por el resto de mi vida. La imagen que pintaba era tan dolorosamente perfecta, tan exactamente lo que ella había soñado durante esas largas y solitarias noches, que Evelyn sintió que las lágrimas amenazaban con salir. ¿Y tu empresa? ¿Tus reuniones de la junta? ¿Tu vida perfectamente ordenada? Liam miró a Miles, luego de vuelta a ella, y algo en su expresión cambió, de la esperanza incierta del día pasado a algo que se parecía notablemente a la resolución. He estado pensando en eso toda la noche, dijo tranquilamente. ¿Qué pasaría si te dijera que voy a dar un paso atrás, promoviendo a Marcus a CEO, manteniendo solo la participación suficiente para supervisar pero liberando mi tiempo para lo que realmente importa? Evelyn lo miró fijamente, buscando cualquier señal de que esto fuera otro gran gesto diseñado para ganársela. Pero todo lo que vio fue a un hombre que parecía haber descubierto finalmente lo que realmente quería de la vida. ¿Harías eso de verdad?, susurró. ¿Renunciar a todo lo que has construido? Evelyn, dijo suavemente. No estoy renunciando a todo lo que he construido. Estoy luchando por ello. El doctor Martínez llegó 30 minutos después con los resultados de las pruebas y una sonrisa que alivió inmediatamente la tensión en los hombros de Evelyn. La función pulmonar de Miles había mejorado drásticamente durante la noche, sus niveles de oxígeno estables sin asistencia. Podían irse a casa. Es un luchador, este pequeño, dijo el médico, tomando notas en su ficha. Pero quiero verlo aquí en una semana para una revisión. Y ante cualquier signo de dificultad respiratoria, tráelo directamente. Por supuesto, dijo Evelyn, planificando ya mentalmente la logística de otra visita al hospital en torno a su horario de trabajo. Yo puedo traerlo, dijo Liam en voz baja, para la cita, si me dejas. El doctor Martínez miró entre ellos con el ojo experto de alguien que había visto cada dinámica familiar imaginable. Es bueno que tenga a ambos padres involucrados. A los bebés les va mejor con sistemas de apoyo fuertes. Después de que el médico se fuera, cayeron en un silencio incómodo.
La perspectiva de dejar el hospital, este terreno neutral donde habían encontrado su paz tentativa, de repente se sentía enorme. Debería llamar a la señora Chen, dijo Evelyn, cogiendo su móvil. Avisarle de que vamos a casa. Evelyn. La voz de Liam la detuvo. Antes de irnos de aquí, antes de que todo se vuelva complicado de nuevo, necesito preguntarte algo. Ella levantó la vista de su teléfono, su corazón ya acelerado por la intensidad de su expresión. ¿Me dejarás llevarte a casa? ¿A los dos? Era una petición tan simple, pero ambos entendían lo que realmente estaba pidiendo. El primer paso, el primer pequeño acto de confianza. Evelyn miró a Miles, que estaba chupándose el puño contento, ajeno a la conversación que cambiaba la vida sucediendo a su alrededor. Luego miró a Liam, este hombre que le había roto el corazón tan completamente que pensó que nunca sanaría, que ahora pedía la oportunidad de demostrar que había aprendido a manejar algo precioso. Vale, susurró. El alivio que bañó el rostro de Liam fue tan profundo que hizo que le doliera el pecho. Gracias, dijo, y ella pudo oír el peso de todo lo no dicho en esa sola palabra. Una hora más tarde, estaban en el garaje del hospital, de pie junto al Bentley de Liam. Evelyn sostenía a Miles mientras Liam miraba el coche con una expresión de completo desconcierto. No tengo silla de coche, dijo, dándose cuenta como si fuera un golpe físico. ¿Cómo no pensé en eso? Evelyn se mordió una sonrisa ante su pánico. Yo tengo una. Está en mi Honda. Señaló con la cabeza hacia el pequeño coche plateado aparcado a 3 plazas de distancia. Podemos ir en mi coche. Liam miró desde su sedán de lujo a su práctico coche compacto y algo cambió en su expresión. ¿Te importaría si conduzco el tuyo? Me gustaría aprender cómo haces las cosas, tus rutinas, tu vida. La pregunta era tan humilde, tan diferente del hombre que solía asumir que su manera era siempre mejor, que Evelyn sintió formarse otra grieta en los muros alrededor de su corazón. ¿Recuerdas cómo conducir con cambio manual?, preguntó, tendiéndole las llaves. Algunas cosas no se olvidan, dijo con una pequeña sonrisa, aceptándolas como si estuvieran hechas de oro. El trayecto a su apartamento fue tranquilo, lleno del tipo de silencio cómodo que solía existir entre ellos. Liam condujo su pequeño coche con sorprendente gracia, sus grandes manos suaves sobre el volante. En el asiento del pasajero, Evelyn se encontró robando miradas a su perfil, recordando lo segura que solía sentirse cuando él conducía, como su presencia podía calmar sus peores ansiedades. Gira a la izquierda en el siguiente semáforo, dijo suavemente. Es el edificio azul con el borde blanco. Cuando se detuvieron frente a su complejo de apartamentos, Liam apagó el motor y se quedó sentado un momento, asimilando el modesto edificio de 2 plantas con sus pequeños jardines delanteros y buzones compartidos. Es perfecto, dijo finalmente, y ella pudo notar que lo decía en serio. Es lo que podía permitirme, corrigió Evelyn desabrochando a Miles de su silla. Es un hogar, dijo Liam en voz baja. Es donde construiste una vida para él. Eso lo hace perfecto. Dentro del pequeño piso de una habitación, Evelyn observó a Liam asimilar cada detalle con la cuidadosa atención que solía reservar para los documentos de fusión. El rincón de la guardería que había creado en el salón, con su cuna de segunda mano y el móvil hecho de grullas de papel. La diminuta cocina donde había aprendido a cocinar para uno estando embarazada. Su colección de libros de cocina, reducida a unos pocos favoritos con las esquinas dobladas. La foto enmarcada de la primera sonrisa de Miles, sola en la estantería donde solían vivir fotos de ellos juntos. Hiciste todo esto tú sola, dijo, con la voz llena de algo que sonaba a asombro. Tuve ayuda, dijo Evelyn, acomodando a Miles en su cuna. La señora Chen me enseñó a hacer comida de bebé adecuada. Mi compañera de trabajo Sara me trajo la compra cuando no podía salir de casa esas primeras semanas. Pero las tomas nocturnas, la preocupación, las decisiones sobre todo, desde qué pediatra elegir hasta qué tipo de pañales comprar. Liam se apagó, pasándose una mano por el pelo. Cargaste con todo eso sola. Evelyn se ocupó innecesariamente reordenando las mantas de Miles, evitando la mirada de Liam. Haces que suene heroico. Solo estaba haciendo lo que había que hacer. Es heroico, dijo él en voz baja, y yo debería haber estado aquí para hacerlo contigo. La admisión quedó en el aire entre ellos, pesada de arrepentimiento y posibilidad.
Liam, dijo ella con cuidado, si vamos a intentar esto, y no estoy diciendo que lo estemos haciendo, pero si lo estuviéramos, tiene que haber reglas. Vale. Su respuesta fue inmediata, ansiosa. Primero, Miles es lo primero, siempre. No tu agenda, no tu empresa, no tu conveniencia. Sus necesidades, su rutina, su bienestar. De acuerdo. Segundo, nada de grandes gestos. Nada de tirar dinero a los problemas o intentar arreglarlo todo de la noche a la mañana. Esto va de aparecer consistentemente, no de salir en los titulares. Entendido. Tercero, hizo una pausa, tragando saliva. No puedes irte otra vez. Si vas a ser su padre, estás en esto para siempre. A través de noches sin dormir y la dentición y las rabietas y la rebelión adolescente y todo lo demás. No puedes marcharte cuando se ponga difícil. Liam dio un paso más cerca. Lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver los destellos plateados en sus ojos grises. Lo suficientemente cerca para oler el aroma familiar de su colonia mezclado con algo nuevo. Polvos de talco de sostener a Miles. Evelyn, dijo suavemente. Ya me alejé de lo mejor que me ha pasado una vez. No volveré a cometer ese error. ¿Cómo lo sé? La pregunta salió más vulnerable de lo que pretendía. ¿Cómo sé que no cambiarás de opinión cuando la novedad desaparezca? Cuando te des cuenta de a lo que estás renunciando. En lugar de responder inmediatamente, Liam metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su teléfono. Con movimientos deliberados, se desplazó por sus contactos hasta encontrar un número y pulsó llamar. Marcus, soy Liam. Necesito que prepares a la junta para una reunión de transición la semana que viene. Sí, hablo en serio. Voy a dejar el puesto de CEO. Hizo una pausa escuchando lo que indudablemente eran protestas conmocionadas desde el otro lado. Porque finalmente he recordado cómo es el éxito en realidad. Terminó la llamada y miró a Evelyn, con expresión totalmente seria. Así es como lo sabes, dijo simplemente. Porque acabo de elegiros a vosotros, a los dos, por encima de todo lo demás. En su cuna, Miles hizo un suave sonido de arrullo, como si estuviera de acuerdo con la decisión de su padre. Y por primera vez en 13 meses, Evelyn se permitió creer que quizás, solo quizás, realmente podrían tener su para siempre después de todo. 3 días después, Evelyn se encontró de pie en su cocina a las 6 de la mañana, escuchando el sonido familiar de Miles agitándose en su cuna, cuando un golpe suave resonó en su apartamento. Se congeló, con la taza de café a medio camino de sus labios. La única persona que había llamado a su puerta tan temprano era la señora Chen, y solo cuando había una emergencia. A través de la mirilla vio a Liam de pie en el pasillo luciendo sorprendentemente despierto para alguien que probablemente no se había levantado antes del amanecer desde la universidad. Sostenía 2 tazas de café y lo que parecía ser una bolsa de su pastelería favorita, la que estaba a 20 minutos y que hacía las magdalenas de arándanos que se le habían antojado durante todo su embarazo. ¿Te acuerdas?, dijo mientras abría la puerta, incapaz de ocultar la sorpresa en su voz. Recuerdo todo, dijo él suavemente, ofreciéndole una de las tazas. Especialmente como solías decir que las mañanas no contaban a menos que empezaran con un café adecuado y algo dulce. El café estaba perfecto. Con leche. Sin azúcar. Exactamente como a ella le gustaba. La magdalena aún estaba caliente. Gestos tan pequeños. Pero le impactaron más fuerte que cualquier regalo caro porque significaban que él había estado prestando atención. Incluso ahora. Incluso después de todo. Miles eligió ese momento para soltar un llanto propiamente dicho desde su cuna, y Evelyn vio como todo el cuerpo de Liam se enderezaba con atención alerta. Yo voy, dijo Liam, moviéndose ya hacia el rincón de la guardería. Liam, no tienes por qué. Quiero hacerlo, dijo simplemente. Si te parece bien. Verle levantar a Miles con movimientos cuidadosos y seguros fue casi surrealista. Hace 3 días estaba aterrorizado de tocar a su propio hijo. Ahora acunaba al bebé contra su pecho como si llevara meses haciéndolo, sus grandes manos sosteniendo la cabeza de Miles con protección instintiva. Buenos días, compañero, murmuró, su voz adoptando ese tono gentil que se estaba volviendo natural cuando hablaba con Miles. ¿Has dormido bien?
Tu mamá ha hecho café y huele a gloria aquí. Miles se acomodó inmediatamente contra el pecho de su padre, su diminuto puño curvándose en la tela de la camisa de Liam. La visión de ellos juntos, su bebé pareciendo tan pequeño y protegido en esos brazos fuertes, hizo que a Evelyn se le cerrara la garganta de emoción. ¿Cómo sabías que estaría despierta?, preguntó, acomodándose en su pequeño sofá con su café. Liam se unió a ella, ajustando como sostenía a Miles para que el bebé pudiera ver a ambos padres. Llevo despierto desde las 4 pensando en tu horario. Dijiste que vuelves al trabajo el lunes, lo que significa que probablemente ya estás ansiosa por dejarle. Pensé, hizo una pausa, pareciendo de repente inseguro. Pensé que tal vez podría quedarme con él mientras estás en el trabajo. Evelyn casi se atragantó con su café. Liam, no puedes simplemente. ¿Por qué no? Sus ojos grises se encontraron con los suyos con esa determinación tranquila que ella empezaba a reconocer. Dijiste que nada de grandes gestos, así que no estoy ofreciendo contratar una niñera o cambiar tu vida entera. Estoy ofreciendo cuidar a mi propio hijo mientras su madre trabaja. ¿Hacer de canguro? A su pesar, Evelyn sonrió. Los padres no hacen de canguro, Liam. Ejercen de padres. Entonces déjame ejercer de padre, dijo simplemente. Déjame aprender sus rutinas, que le hace reír, cómo diferenciar entre su llanto de hambre y su llanto de sueño. Déjame ser útil en lugar de solo estar presente. La oferta era tentadora más allá de las palabras. La señora Chen era maravillosa, pero tenía 73 años y se cansaba fácilmente, y el coste de incluso una guardería a tiempo parcial estaba estirando el presupuesto de Evelyn al límite. ¿Qué hay de tu transición en la empresa? ¿Las reuniones de la junta? Marcus está manejando la gestión de crisis inmediata. La junta se está adaptando al cambio. La sonrisa de Liam fue irónica. Puede que haya quemado algunos puentes en la forma en que anuncié mi decisión. Renunciaste por teléfono, señaló Evelyn. Desde mi apartamento, yo diría que eso es más como quemar el bosque entero. Mereció la pena, dijo sin dudar, mirando a Miles que ahora agarraba su dedo con esa sorprendente fuerza de bebé. Además, puedo manejar cualquier asunto que necesite manejar mientras él duerme la siesta. Los bebés duermen mucho, ¿verdad? Evelyn se rió. La primera risa real que había tenido en semanas. Oh, alma de cántaro. No tienes ni idea de para lo que te estás presentando voluntario. Entonces enséñame, dijo, repitiendo sus palabras del hospital. Enséñame cómo cuidar de él. Quiero aprenderlo todo. Durante la hora siguiente, Evelyn se encontró haciendo exactamente eso. Le enseñó cómo probar la temperatura de la leche en su muñeca. Cómo sostener la cabeza de Miles durante la toma. La forma específica de palmear su espalda que ayudaba con los gases. Liam escuchaba con la misma intensidad concentrada que una vez había llevado a las presentaciones de la junta. Haciendo preguntas y tomando notas mentales. Se pone quisquilloso alrededor de las 10 si está demasiado cansado, explicó. Observando a Liam hacer eructar a Miles con destreza. Y le encanta ese móvil encima de su cuna. El de las grullas de papel. Lo hice cuando estaba embarazada de 8 meses y no podía dormir. Es precioso, dijo Liam. Estudiando los delicados pájaros de origami. Siempre fuiste artística. Desesperada y aburrida, corrigió ella. Pero estaba complacida de que se hubiera dado cuenta. Pasé muchas noches doblando papel y preguntándome qué iba a hacer. Estabas construyendo una vida para él, dijo Liam en voz baja. Creando algo hermoso en medio de la incertidumbre. Eso no es desesperado, Evelyn. Eso es valiente. Sus ojos se encontraron sobre la cabeza de Miles. Y por un momento el aire entre ellos crepitó con el tipo de conciencia que una vez la había hecho enamorarse de él. La forma en que la veía. No solo sus luchas. Sino su fuerza. Cómo podía hacerla sentir capaz y querida con solo unas pocas palabras. Liam. Empezó. Luego se detuvo. Insegura de cómo expresar lo que estaba sintiendo. Lo sé, dijo él suavemente. Yo también lo siento. Pero no quiero presionar.
No quiero asumir que solo porque estamos encontrando nuestro ritmo con Miles todo lo demás encajará. ¿Qué quieres tú? La pregunta se escapó antes de que pudiera detenerla. Todo. Respondió inmediatamente. Luego se contuvo. Pero tomaré lo que estés dispuesta a dar. Si todo lo que puedes ofrecer ahora mismo es compartir la crianza, entonces seré el mejor padre compartido que hayas visto jamás. Si algún día piensas que podríamos intentar ser amigos de nuevo, estaré agradecido por eso también. ¿Y si dijera que quería intentar algo más que eso? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de posibilidad y miedo en igual medida. A Liam se le cortó la respiración. Y ella pudo verle luchando por no tener demasiadas esperanzas. Entonces preguntaría qué aspecto tiene eso para ti. Dijo con cuidado. Y pasaría cada día demostrando que merezco cualquier oportunidad que estés dispuesta a darme. Miles eligió ese momento perfecto para quedarse dormido en los brazos de su padre. Su carita pacífica y contenta. Mirándolos juntos. Su pasado y su futuro. Su desamor y su esperanza. Evelyn tomó una decisión que la aterrorizaba y la estimulaba a partes iguales. Quédate, dijo en voz baja. No solo por hoy. Quédate y averigüemos qué aspecto tiene esto. Los tres juntos. La sonrisa que se extendió por el rostro de Liam fue más brillante que cualquier amanecer que ella hubiera visto jamás. ¿Estás segura? No, admitió. Pero estoy cansada de tener miedo de lo que podría salir mal en lugar de emocionada por lo que podría salir bien. Y mientras veía a Liam acomodar cuidadosamente a su hijo dormido en su cuna, sus movimientos volviéndose ya naturales y seguros, Evelyn se dio cuenta de que a veces las decisiones más aterradoras eran también las más necesarias. Iban a construir algo nuevo juntos. No la vida perfecta que una vez habían soñado, sino algo mejor. Una vida real. Construida sobre honestidad y segundas oportunidades y el pequeño latido del corazón que los había traído de vuelta el uno al otro. 2 semanas después de su tentativa nueva normalidad, Evelyn llegó a casa del trabajo para encontrar su apartamento transformado. No de la manera ostentosa que podría haber esperado del antiguo Liam, sino en pequeños detalles reflexivos que hablaban de una observación cuidadosa y un cariño genuino. La encimera de la cocina tenía una olla de cocción lenta que no había estado allí esa mañana, llenando el aire con el rico aroma del estofado de ternera que había sido su comida reconfortante durante el embarazo. El móvil de Miles había sido reparado. Ella había mencionado que una de las grullas de papel se había roto. Y ahora giraba perfectamente de nuevo. Cada pliegue nítido y nuevo. Su pequeña estantería había sido reorganizada. Sus novelas favoritas ahora a la altura de los ojos en lugar de requerir que se estirara para alcanzarlas después de un largo día. Pero fue la visión de Liam dormido en su sofá lo que la detuvo en seco. Estaba estirado torpemente. Un brazo colgando hacia el suelo donde Miles yacía sobre una manta, haciendo su tiempo boca abajo. Su hijo estaba golpeando contentamente un juguete al alcance de los dedos de su padre. Como si hubieran elaborado este sistema de compañía mutua. ¿Cuánto tiempo lleva dormido?, preguntó suavemente, dirigiéndose a Miles como si pudiera responder. Unos 20 minutos. Llegó la voz somnolienta de Liam. Sus ojos aún estaban cerrados, pero una pequeña sonrisa jugaba en sus labios. Me ha estado contando historias muy importantes sobre su mañana. Algo sobre el gato de la señora Chen y por qué los ventiladores de techo son fascinantes. A pesar de todo. La precaución. Los muros alrededor de su corazón. La voz en su cabeza advirtiéndole que tuviera cuidado. Evelyn sintió algo cálido y peligroso desplegándose en su pecho. Esto era felicidad doméstica en su forma más pura. Llegar a casa con las 2 personas que más importaban. Evidencia de un día pasado en cómoda compañía. La fácil intimidad del espacio compartido y la responsabilidad compartida. ¿Cómo fue tu primer día en la oficina?, preguntó Liam, sentándose y pasándose una mano por su cabello despeinado. Raro, admitió Evelyn, sentándose en el suelo junto a Miles. No paraba de mirar el móvil preocupada de que hubiera pasado algo.
De que entraras en pánico y llamarás al 112 porque había regurgitado. Solo 2 veces. Dijo Liam con seriedad fingida. Y solo porque Internet decía que el vómito en proyectil podía ser un signo de enfermedad grave. Internet no es tu amigo cuando eres un padre primerizo. Evelyn se rió, cogiendo a Miles para un saludo apropiado. Te volverás loco leyendo síntomas e hitos del desarrollo. Demasiado tarde. Confesó Liam. ¿Sabías que ya debería estar sonriendo, como sonrisas sociales de verdad, no solo gases? ¿Y debería estar siguiendo objetos con la mirada y quizás incluso riéndose pronto? La ansiedad en su voz era tan entrañable que a Evelyn se le encogió el corazón. Liam, es perfecto. Cada bebé se desarrolla a su propio ritmo. Lo sé, es solo que... Hizo una pausa, viendo a Miles agarrar el pelo de Evelyn con pequeños puños decididos. Me he perdido tanto ya. No quiero perderme como alcanza sus hitos porque no sé qué buscar. La vulnerabilidad en su admisión le impactó más fuerte que cualquier gran gesto. Esto era lo que ella había querido hace 13 meses. No alguien que resolviera sus problemas, sino alguien con quien compartir sus preocupaciones. Su alegría. Sus descubrimientos diarios sobre esta personita que habían creado juntos. Me sonrió hoy, dijo Liam en voz baja. Una sonrisa de verdad. Le estaba cantando. Mal. Y él simplemente se iluminó. Como si pensara que yo era la cosa más divertida que había visto jamás. ¿Qué estabas cantando? Sweet Caroline. Era la única canción de la que podía recordar toda la letra. Las mejillas de Liam realmente se sonrojaron. Tus vecinos probablemente piensan que he perdido la cabeza. Evelyn podía imaginárselo perfectamente. Este hombre serio y compuesto cantando a todo pulmón Neil Diamond mientras su bebé se reía. Ambos descubriendo la alegría en el momento más ordinario. La imagen era tan perfecta que le hizo doler el pecho. Ojalá lo hubiera visto. Dijo suavemente. Habrá otras primeras veces, dijo Liam. Y algo en su tono hizo que ella levantara la vista. Eso es lo que espero de todos modos. Fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Un sonido que se había vuelto rutinario desde que Liam había empezado a pasar sus días allí. La señora Chen apareció con una fuente de horno y su habitual preocupación maternal. ¿Cómo está nuestro pequeño hoy?, preguntó, alcanzando inmediatamente a Miles, que gorjeaba felizmente en sus brazos. ¿Y cómo se están adaptando los nuevos padres? Evelyn empezó a corregir la suposición. No estaban juntos, no realmente, solo averiguando las cosas. Pero Liam habló primero. Estamos aprendiendo, dijo simplemente. Cada día es diferente. La señora Chen los estudió a ambos con los ojos agudos de alguien que había criado 5 hijos y visto cada configuración familiar imaginable. Bien, dijo finalmente. La familia no va de perfección. Va de estar ahí. Después de que ella se fuera, las palabras quedaron en el aire entre ellos. Familia. La palabra alrededor de la cual habían estado bailando. El concepto que estaban construyendo día a día sin nombrarlo. Evelyn, dijo Liam con cuidado. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Eres feliz? ¿Con cómo está funcionando esto? La pregunta estaba cargada de todo lo que no estaba diciendo. ¿Estamos bien? ¿Confías en mí ya? ¿Hay espacio para más que compartir la crianza en lo que sea que esto se está convirtiendo? Lo soy, dijo honestamente. Se siente. Correcto. Natural. Como si así fuera como se suponía que debía ser siempre. ¿Incluso aunque te hiciera daño? Incluso aunque me fuera. Evelyn se quedó callada un largo momento viendo a Miles bostezar contra su hombro, su cuerpecito quedándose flojo mientras el sueño lo vencía. Quizás especialmente por eso, dijo finalmente. ¿Sabes lo que es perder esto ahora? Vivir sin ello. Eso hace que lo que tenemos sea más precioso, no menos. Te quiero. Las palabras salieron de él como si no pudiera retenerlas más. Nunca dejé de amarte, Evelyn. Ni por un día en 13 meses.
Se le cortó la respiración. Ella lo sabía, por supuesto. Lo había visto en la forma en que la miraba. La cuidadosa ternura de sus toques. La forma en que había reconstruido su vida entera alrededor de la posibilidad de estar en la de ellos. Pero oírle decirlo, crudo y sin reservas, era diferente. Liam, sé que no estás lista para oír eso. Dijo rápidamente. Sé que la confianza lleva tiempo. Y sé que las palabras son solo palabras hasta que están respaldadas por acciones. Pero necesitaba que lo supieras. En caso de que pase algo, en caso de que no tenga otra oportunidad de decirlo, necesitaba que supieras que dejarte fue el peor error de mi vida, y amarte ha sido la única cosa que he hecho que se sintió como la verdad. Las lágrimas quemaban detrás de sus ojos. Este era el hombre del que se había enamorado. No el CEO pulido, sino el que podía hablar directo a su corazón con torpe honestidad y sinceridad devastadora. Yo también te quiero, susurró. Dios me ayude, yo tampoco dejé de hacerlo nunca. La sonrisa que transformó su rostro valió cada momento de duda. Cada noche sin dormir de los últimos 13 meses. No se movió hacia ella. No intentó capitalizar la admisión. Simplemente se sentó allí, sosteniendo su declaración como el regalo precioso que era. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó suavemente. Evelyn miró a Miles, pacífico en sus brazos. Luego de vuelta a Liam. Este hombre que le había roto el corazón, y ahora estaba ofreciendo pasar su vida haciéndolo entero de nuevo. Ahora lo tomamos un día a la vez, dijo ella. Averiguamos cómo ser una familia. Del tipo real. Desordenada e imperfecta y absolutamente digna de luchar por ella. Puedo hacer eso, dijo Liam, con la voz espesa de emoción. Puedo hacer un día a la vez para siempre. Y mientras la luz de la tarde se desvanecía hacia la noche a su alrededor, Evelyn le creyó. Más que eso, creyó en ellos. En las segundas oportunidades y los pequeños milagros, y el poder curativo del amor que se negaba a rendirse. 6 meses después, Evelyn se despertó con el sonido de risas entrando por la ventana de su dormitorio. No cualquier risa. Las risitas contagiosas de bebé de Miles mezcladas con la risa profunda de Liam. Un sonido que se había convertido en la banda sonora de sus sábados por la mañana. Los encontró en el pequeño jardín trasero que Liam había logrado de alguna manera revivir en el trozo de tierra detrás de su edificio. Miles estaba sentado en su trona, con pastel de chocolate manchado por toda la cara y los diminutos puños, mientras Liam se arrodillaba a su lado con una cámara, documentando cada momento desordenado de la celebración del primer cumpleaños de su hijo. Definitivamente es hijo tuyo, dijo Evelyn, acomodándose en la silla junto a ellos. Ningún respeto en absoluto por mantenerse limpio. Oye, protestó Liam, aunque su propia camisa mostraba evidencia de la exploración pastelera de Miles. Yo puedo mantenerme limpio cuando la situación lo requiere. Nombra una vez en los últimos 6 meses. Liam consideró esto seriamente. Esa reunión de la Junta en marzo donde tuve que explicar por qué el antiguo CEO de Prescott Industries estaba trabajando ahora a tiempo parcial desde un piso de una habitación. Tenías un regurgitado en el cuello, le recordó Evelyn. Tuve que señalártelo antes de que te fueras. Detalles, dijo él, sonriendo mientras Miles le ofrecía un puñado de pastel. Además, me dio credibilidad. Nada dice, mis prioridades han cambiado, como manchas de comida de bebé en un traje de 1000 euros. Al verlos juntos ahora, era difícil recordar un momento en que Liam no supiera exactamente cómo hacer reír a Miles, no supiera instintivamente que su hijo prefería el cucutras a cualquier juguete caro. No alcanzara automáticamente las toallitas de bebé antes de sentarse en cualquier superficie limpia. La paternidad lo había transformado de formas que iban mucho más profundo que los cambios de carrera o ajustes de estilo de vida. Había suavizado sus bordes mientras de alguna manera lo hacía más fuerte, más decidido. Tengo algo para ti, dijo Liam de repente. Su voz adoptando una cualidad nerviosa que hizo que el corazón de Evelyn diera un vuelco. Es el cumpleaños de Miles, no el mío. Es para todos nosotros, en realidad. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Había empezado a llevar ropa más informal, pero algunos hábitos morían difícilmente, y sacó una pequeña caja de terciopelo. A Evelyn se le cortó la respiración. Liam, ¿qué estás
Antes de que entres en pánico, dijo rápidamente. No es lo que piensas. Quiero decir, lo es, pero también no lo es. Estaba divagando, se dio cuenta ella con diversión. Este hombre seguro de sí mismo que podía negociar acuerdos multinacionales estaba nervioso por lo que fuera que había en esa caja. Solo enséñamelo, dijo suavemente. Abrió la caja para revelar no un anillo de compromiso, sino un delicado colgante. Un pequeño círculo de plata, con 3 corazones entrelazados, cada uno grabado con una sola inicial. LM. Es una promesa, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. No de matrimonio, todavía no, porque sé que necesitas más tiempo y quiero ganarme eso. Pero una promesa de que somos una familia. Los 3. Que pase lo que pase, vengan los desafíos que vengan, los afrontamos juntos. Evelyn miró fijamente el collar, con la garganta apretada por la emoción. Era perfecto. Ni demasiado poco. Un símbolo de lo que habían construido juntos. De lo que todavía estaban construyendo. Hay más, continuó, y ahora su nerviosismo era entrañable en lugar de preocupante. Hice una oferta por una casa. Nada lujoso, solo un sitio de 3 habitaciones a unos 10 minutos de aquí. Tiene un jardín de verdad para que Miles juegue, y una cocina lo bastante grande para que cocinemos los dos sin chocarnos y... Hizo una pausa, tragando saliva. Y un dormitorio principal que espero que algún día me dejes compartir contigo. Liam. Su voz salió ronca con lágrimas no derramadas. Sé que es presuntuoso, dijo rápidamente. Sé que no hemos hablado de vivir juntos oficialmente, y no quiero presionarte. Si no estás lista, puedo coger la habitación de invitados indefinidamente, o puedo retirar la oferta por completo. Solo pensé. Ella lo besó. Justo ahí, bajo la luz del sol de la mañana con su sol cubierto de chocolate riéndose entre ellos. Se inclinó hacia adelante y lo besó con todo el amor y la esperanza y la gratitud que se habían estado acumulando en su pecho durante meses. Cuando se separaron, ambos respirando con dificultad, los ojos de Liam brillaban de asombro. ¿Es eso un sí a la casa o un sí a compartir el dormitorio?, preguntó, con la frente descansando contra la de ella. Sí, dijo ella simplemente. ¿A todo? A la casa y al dormitorio y a la familia y al futuro. ¿Sí a todo, Liam? Su sonrisa fue lo suficientemente brillante como para iluminar la ciudad. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Miró a Miles que ahora estaba chupándose contentamente los dedos cubiertos de chocolate. Luego de vuelta a Liam. Ya somos una familia. Lo hemos sido desde esa noche en el hospital cuando elegiste quedarte. Todo lo demás son solo detalles. Detalles importantes. Corrigió él, abrochando el collar alrededor de su cuello con dedos gentiles. Como el hecho de que te quiero más hoy que ayer. Y te querré más mañana de lo que te quiero hoy. Eso es muy poético para alguien que solía hablar exclusivamente en proyecciones trimestrales. Tuve una buena maestra, dijo, presionando un suave beso en el lugar donde el colgante descansaba contra su clavícula. Ella me enseñó que las métricas más importantes no se pueden medir en hojas de cálculo. Miles eligió ese momento para lanzar el resto de su pastel directamente a la cara de su padre, logrando un impacto directo que dejó glaseado de chocolate en el pelo de Liam y por toda su camisa. En lugar de molestarse, Liam estalló en carcajadas. El sonido libre y desinhibido de alguien que finalmente había averiguado lo que importaba. «Feliz cumpleaños, compañero», dijo, limpiándose pastel de la mejilla. «Gracias por volver a juntar a tus padres». Como si entendiera, Miles aplaudió y balbuceó algo que sonó notablemente como papá, su primera palabra clara. ¿Has oído eso? La voz de Liam estaba llena de asombro. Ha dicho papá, su primera palabra. Susurró Evelyn, con las lágrimas derramándose finalmente. Oh, Miles. Pasaron el resto de la mañana en ese pequeño patio trasero, los 3 cubiertos de pastel y sol, y el tipo de felicidad que proviene de encontrar tu camino de vuelta a donde perteneces. Más tarde limpiarían el desastre y harían las maletas para sus primeras vacaciones familiares, un viaje modesto a la playa que Liam había planeado con la misma atención cuidadosa que solía reservar para las presentaciones de la junta. Pero por ahora,
Se sentaron juntos en su jardín imperfecto con su vida desordenada y hermosa, y Evelyn se dio cuenta de que esto era exactamente lo que había estado esperando durante todas esas noches doblando grullas de papel y preguntándose qué depararía el futuro. No perfección. No un cuento de hadas. Sino algo mejor. Una familia real, construida sobre segundas oportunidades y elecciones diarias, y el tipo de amor que se hace más fuerte, no a pesar de sus cicatrices, sino gracias a ellas. «¿Os quiero?», dijo a sus dos chicos, viendo a Miles intentar compartir su pastel con una mariposa confundida que había aterrizado en su trona. «Te queremos, también», respondió Liam, hablando por ambos, con su brazo apretándose alrededor de sus hombros. Y en ese momento, rodeada de pastel de chocolate y luz de la mañana y el sonido de la risa de su hijo, Evelyn supo que algunas historias de amor no terminan con la primera vez que se dice «te quiero». A veces empiezan ahí, haciéndose más fuertes con cada momento ordinario, cada desafío superado, cada día que dos personas se eligen el uno al otro, una y otra vez. A veces las mejores historias de amor son aquellas donde el amor aprende a quedarse. 3 años después, el avión de papel surcó el patio trasero en un arco perfecto, antes de aterrizar suavemente en el arenero, donde Miles, de 4 años, estaba construyendo lo que llamaba el castillo más importante del mundo. Chilló de deleite e inmediatamente comenzó a desplegar el avión para examinar su construcción, un hábito heredado de ambos padres, la necesidad de entender cómo funcionaban las cosas hermosas. Evelyn observó desde la ventana de la cocina cómo Liam perseguía a su hija por la hierba, las piernas regordetas de Sophie, de 18 meses, llevándola tan rápido como podían mientras su padre fingía ser el gigante más lento de la historia. Su risa resonaba como música, brillante y sin miedo de la manera en que solo los niños que nunca habían conocido nada más que seguridad podían ser. La casa que habían elegido juntos no se parecía en nada al ático que Liam una vez había llamado hogar, ni siquiera al modesto apartamento donde habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro. Era algo completamente nuevo, un lugar construido para cenas familiares y fiestas de cumpleaños, para deberes en la mesa de la cocina, y cuentos antes de dormir que se alargaban porque nadie quería que el día terminara. «Mamá, mira», gritó Miles, sosteniendo en alto su avión desplegado. «Papá ha escrito algo». Evelyn salió fuera, secándose las manos en un trapo de cocina, y se arrodilló junto a su hijo para examinar su tesoro. Con la letra familiar de Liam, el avión de papel llevaba un mensaje simple. Algunos vuelos merecen un cambio de rumbo. Levantó la vista para encontrar a Liam mirándola. Sophie encaramada sobre sus hombros como una reina diminuta inspeccionando su reino. Su cabello estaba más largo ahora, menos perfectamente peinado, y había líneas de expresión alrededor de sus ojos que no habían estado allí cuando ella lo conoció. Parecía más joven de alguna manera, a pesar de ser 4 años mayor. La felicidad, había descubierto ella, era mejor que cualquier rutina de cuidado de la piel cara. ¿Planeaste eso?, preguntó, señalando al avión. Lo he estado guardando para el momento adecuado, admitió, depositando a Sophie en la hierba donde ella inmediatamente se tambaleó hacia el castillo de su hermano con enfoque decidido. Hoy parecía adecuado. ¿Y por qué soy especial? La sonrisa de Liam fue suave, teñida con el tipo de memoria que había sido pulida por el tiempo y el relato. Hace 4 años hoy, se suponía que debía subir a un avión a Suiza. En cambio, recibí una llamada telefónica que lo cambió todo. A Evelyn se le cerró la garganta de emoción. Ella recordaba ese día de manera diferente a él, no como el comienzo de su historia de amor, sino como el final de su certeza de que tendría que enfrentarse a todo sola. El día que el miedo dejó de ser su emoción principal y la esperanza comenzó a tomar su lugar. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si la señora Henderson no hubiera llamado?, preguntó, acomodándose en la hierba junto a Miles que ahora estaba incorporando el avión de papel de su padre en sus planos arquitectónicos. Cada día, dijo Liam simplemente, bajando a su lado. Y cada día estoy agradecido de que lo hiciera, aunque significara enfrentarme a todo de lo que había estado huyendo. No estabas huyendo de nosotros, dijo Evelyn en voz baja. Estabas huyendo de ti mismo, de la posibilidad de que pudieras ser suficiente, tal como eras, sin toda la armadura. Liam se estiró y tomó su mano, su pulgar trazando el anillo de boda que ella había llevado durante exactamente 18 meses. Su boda había sido pequeña, íntima, solo familia y unos pocos amigos cercanos reunidos en este mismo jardín trasero, con Miles llevando los anillos y Sophie como la niña de las flores más joven del mundo.
Nada como el asunto elaborado que podrían haber planeado en sus años más jóvenes y complicados. Amo nuestra vida, dijo, con la voz espesa de satisfacción. Me encanta que Miles quiera ser piloto y arquitecto y cazador de dinosaurios cuando crezca. Me encanta que Sophie piense que las verduras son una forma de entretenimiento y que su primera palabra fuera, más. Me encanta que todavía me hagas el café exactamente como me gusta, y que yo todavía queme la cena la mitad de las veces pero te la comas igual. Estaba solo un poco chamuscada anoche, bromeó Evelyn. Apenas noté el humo. Me encanta que mientas para no herir mis sentimientos, continuó, sonriendo. Me encanta que peleemos sobre a quién le toca poner la lavadora y luego hagamos las paces con helado mientras los niños duermen. Me encanta que esto, hizo un gesto hacia su hermoso caos ordinario, es mejor que cualquier vida que pudiera haber imaginado cuando pensaba que el éxito significaba oficinas esquineras y márgenes de beneficio. Sophie eligió ese momento para caer dramáticamente sobre la hierba, más por pérdida de interés en caminar que por una caída real. Ambos padres se movieron para ver cómo estaba, pero ella ya se estaba riendo y rodando hacia el castillo, completamente indiferente a su aventura. Resiliente, observó Liam. Saca eso de ti. Dramatismo. Contraatacó Evelyn. Saca eso de ti. Se sentaron en un cómodo silencio observando a sus hijos jugar bajo la luz dorada de la última hora de la tarde. Esta era la vida que habían construido juntos. No perfecta, no sin sus desafíos, pero real de una manera que se sentía como volver a casa cada día. Liam, dijo Evelyn suavemente, ¿recuerdas lo que me dijiste esa primera noche en el hospital? Sobre probar que habías cambiado. Recuerdo todo sobre esa noche. Dijiste que querías ser todo lo que Miles merecía, y todo lo que yo merecía antes. ¿Crees que te has convertido en eso? Liam consideró la pregunta seriamente, viendo a Miles colocar cuidadosamente su avión de papel en la cima de su castillo de arena como una bandera. Creo que me he convertido en algo mejor, dijo finalmente. No el hombre que pensaba que merecías, sino el hombre que realmente necesitabas. El hombre que elige esta vida, este hermoso caos cada día. Y yo me he convertido en la mujer que se deja elegir, respondió Evelyn. ¿Qué cree en el amor que aparece consistentemente, en lugar de solo brillar fuerte y apagarse? Mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de ellos, pintando su pequeño reino en tonos de oro y ámbar, la risa de sus hijos mezclándose con la brisa de la tarde, Evelyn reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta aquí. Desde esa estéril habitación de hospital hasta este jardín trasero lleno de vida y ruido y alegría, había sido desordenado, incierto, y absolutamente merecedor de cada momento de duda. Algunas historias de amor, se dio cuenta, no trataban de encontrarse el uno al otro, trataban de elegirse el uno al otro una y otra vez, incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. Evelyn, dijo Liam tranquilamente, sacándola de su ensoñación, gracias. ¿Por qué? Por darnos una segunda oportunidad, por creer que la gente puede cambiar, que el amor puede hacerse más fuerte en lugar de solo más viejo, por construir esta vida conmigo. Ella se inclinó y lo besó suavemente, saboreando posibilidades futuras y satisfacción presente en igual medida. Gracias por volver, por quedarte, por demostrar que algunos vuelos realmente merecen perderse. Miles corrió hacia ellos entonces, tirando de ambas manos con urgente importancia de 4 años. Mamá, papá, venid a ver. Mi castillo es lo bastante grande para todos nosotros ahora. Y mientras se dejaban arrastrar hacia el arenero donde su hijo había construido un reino lo suficientemente grande para toda la familia, Evelyn pensó en la llamada telefónica que lo había cambiado todo, la elección que los había llevado allí. Y las 1000 pequeñas decisiones que habían convertido un momento de crisis en una vida de amor. A veces lo mejor que le podía pasar a tu vida cuidadosamente planificada era que se desmoronara por completo, reflexionó, porque es entonces cuando descubres lo que realmente estabas destinado a construir, en ese jardín. Rodeada por la risa de niños que nunca conocerían un mundo donde sus padres no se eligieran mutuamente a diario. El amor había aprendido su lección más importante, cómo quedarse. Pero quizás la verdadera pregunta no es si el amor puede sobrevivir a su mayor prueba. Quizás la pregunta es, cuando la vida te ofrece la oportunidad de elegir el amor sobre el miedo, ¿serás lo suficientemente valiente para tomarla? Gracias por ver el vídeo.
Vuestros comentarios son muy importantes para nuestro trabajo, así que por favor dejad un comentario diciéndonos qué pensáis y desde dónde nos estáis viendo. No olvidéis suscribiros al canal y activar las notificaciones para no perderos ninguna historia. Vuestra participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que por favor compartid esta historia con cualquiera a quien también le encantaría.